Locura en los extramuros. El eco olvidado del manicomio de San Salvador. 1896. La sombra ignorada de 1896. En la San Salvador de 1896, la capital vibraba con el eco de un progreso incipiente. Los faroles de gas comenzaban a salpicar las calles con una luz mortecina, y las tertulias hablaban de ferrocarriles y nuevas fábricas. Sin embargo, en los rincones menos iluminados de la sociedad, una realidad incómoda y silenciosa se mantenía oculta. ¿Qué destino aguardaba a aquellos cuyas mentes se deshilachaban? A quienes hablaban con sombras o miraban el mundo con ojos que veían lo que otros no podían. Hasta entonces, su suerte era un abismo de incertidumbre. La reclusión en un cuarto oscuro del hogar, la deambulación por las calles como figuras de lástima o escarnio, o el encierro inhumano en las Bartolinas municipales, junto a delincuentes comunes. No había distinción, solo olvido. Pero en ese año, un hito sombrío y esperanzador a la vez, se erigía en la periferia de la ciudad, el Manicomio General de San Salvador, un asilo para lo que la sociedad prefería no ver. Este no es solo el relato de un edificio, es la historia de las almas que lo habitaron, de los desafíos de una naciente psiquiatría y de un hombre cuya vida cruzaría los umbrales de este lugar antes de ascender a la cúspide del poder, el doctor Alfonso Quiñones Molina. Prepárate para descorrer el velo del tiempo y descubrir lo que realmente sucedía tras esas imponentes paredes de un edificio que hoy es un recuerdo casi borrado por el asfalto y el concreto. La construcción y ubicación. Un asilo en la periferia de San Salvador. La idea de un asilo para los alienados no nació de la noche a la mañana. La necesidad era patente. Tras años de discusiones y la búsqueda de soluciones, el proyecto del Manicomio General de San Salvador se materializó con su construcción iniciada en 1894. Este imponente edificio, que marcó un hito en la atención de la salud mental en El Salvador, comenzó a operar formalmente en 1896. Su ubicación fue cuidadosamente estratégica para la época. Erigido en lo que entonces eran los extramuros de la ciudad, lejos del bullicio del centro de San Salvador, el manicomio se situó en un terreno amplio que hoy ocupa el Instituto Nacional Francisco Menéndez, INFRAMEN, específicamente entre la 29 Calle Oriente y 20 Avenida Norte, en la colonia Atlacatl. Estaba estratégicamente cerca del río Acelhuate, un referente geográfico importante que serpentea al este de la capital. La elección de este sitio respondía a varias razones clave. Espacio. Se necesitaba un terreno considerable para una infraestructura de esta magnitud. Aislamiento. Se buscaba apartar a los pacientes psiquiátricos del resto de la población, reflejando una mentalidad de contención y control social. Salubridad. Existía la creencia de que las afueras ofrecían un aire más puro y menos aglomeraciones, lo cual se consideraba beneficioso para la salud. Con el paso del tiempo, San Salvador creció exponencialmente, y lo que antes era la periferia, hoy está completamente integrado en el tejido urbano. Por eso, el sitio original del manicomio es ahora una zona céntrica y densamente poblada, un testimonio silencioso del imparable avance de la ciudad sobre su propio pasado. Curiosidad olvidada. ¿Sabías que una de las iniciativas para dotar de fondos a este incipiente hospital fue la creación de la Lotería del Hospicio Nacional de Locos? Esta peculiar lotería buscaba generar rentas específicas para el establecimiento, un testimonio de los esfuerzos y las ingeniosas, y a veces desesperadas, medidas que se tomaban para financiar una institución tan compleja. Este detalle, poco recordado, subraya el interés político y social detrás del proyecto. Los primeros años, 1896. Un hito con limitaciones profundas. Cuando el Manicomio General de San Salvador abrió sus puertas en 1896, representó un avance crucial para el país. Antes de su existencia, la atención a las personas con enfermedades mentales era precaria, a menudo limitada a asilos generales o a la reclusión en condiciones sumamente inadecuadas.
La apertura de este centro, con una capacidad teórica estimada de unas 700 camas, prometía un espacio dedicado exclusivamente a ellos. Sin embargo, los primeros años estuvieron marcados por desafíos inherentes a la psiquiatría de la época. Enfoque asilar, no terapéutico. La función principal del manicomio era la de un asilo y custodia más que la de un hospital con terapias activas y rehabilitación. Se consideraba que muchos pacientes crónicos eran incurables, y el encierro era la solución predominante para su manejo. Condiciones precarias y hacinamiento. A pesar de su considerable capacidad, los recursos eran insuficientes. Los presupuestos apenas alcanzaban para una alimentación precaria, y las condiciones generales del centro eran descritas como lúgubres. Se sabe que se utilizaba paja sobre el asfalto como camas, una imagen que ilustra la falta de comodidades básicas y la dificultad para mantener la higiene. Era muy probable que, a pesar de su diseño inicial, el manicomio experimentara rápidamente problemas de hacinamiento, pues la falta de tratamientos efectivos significaba que los pacientes rara vez eran dados de alta, llevando a una acumulación constante. Esto era un problema común en los manicomios de la época en toda la región y el mundo, donde la demanda de internamiento superaba la capacidad y los recursos. Escasez de especialistas. La comprensión de las enfermedades mentales estaba aún en sus primeras etapas. Había una notoria falta de especialistas en psiquiatría, y los tratamientos eran rudimentarios, lo que limitaba enormemente la atención que podían ofrecer. Este centro, aunque un hito, inició su camino con graves carencias, reflejando las prácticas dominantes de una época donde el estigma y el desconocimiento sobre la salud mental eran profundos. Los pacientes y el trato. Una realidad cruda. Desde su inicio, el Manicomio General de San Salvador recibía una amplia variedad de pacientes, aunque la terminología y el entendimiento de la época eran muy diferentes a los actuales. La institución funcionaba, en gran medida, como un asilo para aquellos considerados un problema para la sociedad. Los tipos de pacientes que ingresaban incluían personas con demencia, que podía englobar desde trastornos cognitivos graves hasta otras enfermedades mentales severas, individuos con agitación, con comportamientos violentos, extrema inquietud o episodios maníacos, perturbados, una categoría general para quienes presentaban trastornos del pensamiento, delirios o alucinaciones. Imbéciles, término utilizado en la época para referirse a personas con discapacidad intelectual grave. Individuos con toxicomanías, principalmente problemas severos de adicción, como el alcoholismo, que a menudo se veían como una forma de locura. Pacientes con afecciones neurológicas, algunas condiciones neurológicas que manifestaban síntomas psiquiátricos, como la demencia por sífilis. Personas sin hogar o marginadas. Tristemente, el manicomio también servía como refugio para aquellos sin apoyo familiar o recursos, incluso si sus problemas mentales no eran los más graves, o si eran simplemente una carga social. Muchos eran despojados y abandonados por sus familias. Mujeres estigmatizadas. En ocasiones, de manera arbitraria, mujeres dedicadas al trabajo sexual eran remitidas, a veces sin un diagnóstico psiquiátrico claro, reflejando las normas sociales y el estigma de la época. El trato que se dispensaba era, en general, sumamente precario y carecía de un enfoque terapéutico moderno. El objetivo primordial era la custodia y el confinamiento. Muchos eran ingresados con la expectativa de morir ahí. Higiene y comodidades. Las condiciones sanitarias eran muy malas, con paja sobre el asfalto como camas, falta de ventilación y presencia de suciedad e insectos. La alimentación era insuficiente. Falta de especialistas. No existían psiquiatras formados. Médicos generales hacían lo que podían con el limitado conocimiento. Los tratamientos eran rudimentarios, y el trabajo manual se usaba como terapia ocupacional o para la autosostenibilidad. Restricciones y posible maltrato. Era común el uso de restricciones físicas, cadenas, camisas de fuerza, para controlar la agitación. Las descripciones de manicomios de la época hablan de pacientes atados, casi inmóviles, a veces azotados, malnutridos. Aunque no hay detalles específicos para el de San Salvador, las condiciones de supervisión y la falta de personal calificado, los loqueros o guardianes carecían de formación médica,
podían llevar a situaciones de abuso o negligencia, abandono y estigma. Muchos pacientes eran abandonados por sus familias, reforzando el estigma. No había un plazo de salida ni mecanismos de defensa para los internados. El doctor Quiñones Molina, un médico en los umbrales de la locura. En 1904, apenas unos años después de su apertura, una figura emergente en la medicina y la política salvadoreña se vinculó directamente con el manicomio. El Dr. Alfonso Quiñones Molina, 1874-1950. Antes de que su nombre resonara en los salones presidenciales, este destacado médico no solo ejerció como director de esta institución, sino que también fue tercer vocal suplente de su junta directiva. Su paso por el manicomio, en esos años formativos de la institución, es un dato fascinante que humaniza una figura tan prominente y una institución tan estigmatizada. Antes de ascender a la presidencia de la República, 1923-1927, y consolidar la poderosa dinastía Meléndez Quiñones, periodo en el que miembros de esta familia, incluyendo sus cuñados Carlos y Jorge Meléndez, controlaron la presidencia. El doctor Quiñones Molina demostró un compromiso temprano con la salud pública. Su trayectoria médica es notable. Fue catedrático de Higiene y Terapéutica en la Universidad de El Salvador, consejero suplente de la Facultad de Medicina, segundo vocal de la directiva y director de la profilaxis venérea. También dirigió el Asilo Sara. Su dirección del manicomio, en un momento donde la psiquiatría era un campo incipiente y desafiante, sugiere una visión más allá de la política partidista, un interés genuino en abordar los problemas sanitarios del país. Su exposición a la cruda realidad de la enfermedad mental en El Salvador, a través de este cargo, sin duda, lo marcó. Curiosidad poco conocida. El doctor Quiñones Molina, además de su labor en el manicomio, fue una figura central en la creación de la Escuela Dental y en el impulso de la Facultad de Medicina de la Universidad de El Salvador, mostrando una faceta de visionario en el ámbito de la salud y la educación superior. Su trayectoria, de médico en un asilo a presidente de la República, es un testimonio de una ambición y capacidad que trascendieron los estigmas de su tiempo. Un interés político y social innegable. La construcción del Manicomio General de San Salvador en 1894 y su apertura en 1896 no fue un acto aislado. Fue el resultado de un marcado interés político y social reflejo de las tendencias de la época en el manejo de la locura y la salud pública. Desde el ámbito social. Necesidad apremiante. Antes del manicomio, las personas con trastornos mentales deambulaban por las calles. Eran acogidas por congregaciones religiosas, mujeres, o encerradas en bartolinas, hombres, viviendo en la indigencia y la marginación. La sociedad percibía esta situación como un problema creciente que requería una solución institucional. Modelos europeos y civilización. En el siglo XIX se extendía en Europa y América la idea de recluir a los dementes en asilos especializados. El Salvador, buscando la modernización y la civilización, emulaba estos modelos. Caridad y beneficencia. Existía un fuerte componente de piedad. Se consideraba un acto de humanidad proporcionar un asilo para aquellos sin recursos o apoyo familiar, evidenciado en la conformación de la primera Junta de Caridad del Hospital Psiquiátrico en 1895. Desde el ámbito político, modernización del Estado. La construcción de un manicomio moderno era vista como un signo de progreso y avance para el Estado salvadoreño, parte de una agenda más amplia de desarrollo de infraestructuras y servicios públicos. Control social. Los manicomios de la época también funcionaban como herramientas de control. Permitían al Estado encerrar a individuos considerados disruptivos, peligrosos o fuera de lugar por su comportamiento o condición mental, especialmente relevante en un contexto de ignorancia y estigma. Salud pública incipiente. Aunque rudimentaria, la idea de un hospital para dementes se enmarcaba en una preocupación por la salud pública, buscando ofrecer un lugar de atención y contención para evitar problemas mayores para la comunidad. Iniciativa de figuras clave.
Políticos y médicos influyentes, como el Dr. Carlos Durán Cartín, presidente de la Junta de Caridad y ministro de Fomento, fueron decisivos en idear y materializar el proyecto. Su compromiso se reflejó en iniciativas como la ya mencionada Lotería del Hospicio Nacional de Locos, destinada a dotar de fondos específicos al establecimiento. En definitiva, la creación del Manicomio General de San Salvador fue la compleja intersección de una necesidad social urgente y un claro interés político por modernizar, controlar y, al mismo tiempo, gestionar un aspecto desafiante de la salud pública: los ecos de los muros y el legado del saber. Así, al cerrar las páginas de esta historia, el Manicomio General de San Salvador nos deja un eco persistente. Es fácil imaginar las noches de luna, cuando las sombras bailaban en los patios del viejo edificio, y quizás, solo quizás, se escuchaban los susurros de los internos, esas almas atrapadas que hoy, a través del tiempo, parecen contarnos sus anécdotas más allá de las leyendas. Se cuenta que, en las noches de mayor silencio, los guardianes más viejos hablaban de una figura etérea que deambulaba por los pasillos, una mujer vestida de blanco que algunos atribuían a una paciente que nunca encontró la paz, o a la mismísima alma de la caridad perdida entre la dureza del encierro. Leyendas urbanas surgieron de los horrores escuchados a través de los muros: los gritos ahogados, el tintineo de cadenas y el murmullo constante de voces sin cuerpo que alimentaron el miedo y la fascinación por aquel lugar fuera de la ciudad. Estas anécdotas, muchas veces exageradas, reflejan el temor y la ignorancia de una sociedad que no sabía cómo enfrentar la complejidad de la mente humana. El manicomio, en su esencia, fue un reflejo de una época: la necesidad de orden y control social ante lo desconocido, el estigma implacable sobre la enfermedad mental y la lucha incipiente por la humanidad en un contexto de recursos limitados. Nos obliga a reflexionar sobre cómo hemos evolucionado, o no, en nuestra comprensión y trato hacia aquellos que viven con desafíos mentales. ¿Y tú? ¿Qué piensas de esta parte olvidada de nuestra historia? ¿Crees que, en el fondo, los muros de aquel manicomio susurran aún las verdades de quienes fueron internados? No dejes que esta historia se pierda en el olvido. Si te ha cautivado este viaje al pasado y quieres seguir descubriendo los secretos ocultos de nuestra historia, suscríbete a nuestro canal. Dale me gusta a este video y, sobre todo, activa la campanita para no perderte nuestras próximas investigaciones. Y por favor, comparte con tus amigos y corre la voz, porque antes de que nos recluten por locos y curiosos del saber, hay mucho más por aprender y desenterrar.